Muchas gracias el haber asistido a esta tercera clase, esta tercera reunión, y vamos con el siguiente ejercicio. Ahora corresponde a interpolación. El número 6 dice lo siguiente. Interpole 5 medios aritméticos entre 4 y 14. Vamos a poner aquí datos del problema. Entonces me pide que interpole entre 4 y 14. Los datos de este problema, el primer término A vale 4, este de aquí. También conocemos el último término, 14, y el número de términos. ¿Qué significa intercalar o también se llama interpolar? Que entre estos dos números vamos a poner los que me pide. Creo que me pedía 5. Entonces, aquí dentro de estos, o sea, si yo hablo del 4, habrá 1, habrá 2, habrá 3, habrá 4, habrá 5 términos y de ahí vendrá el 14. Entonces, eso es interpolar, poner términos entre esos dos valores que nos da, que son los extremos, el primero y el último. Pero el número total de términos, si me dice que interpole 5, debemos agregar el primero y el último, es decir, siempre 2. N vale 7. Si me diría interpole 8 medios aritméticos, en el número de términos tendré que poner 10, porque vuelvo y repito, hay que tomar en cuenta al primero y al último. Ya tenemos los datos del problema, vamos a la incógnita. Aquí nosotros hablamos de que no sabemos cuál es la diferencia. Y con esta diferencia vamos a construir la progresión para ver la interpolación, que es lo que me está pidiendo. Solución. La fórmula del último término de una progresión aritmética es A más, usted ve que siempre trabajo con la misma fórmula y de ahí hacemos el reemplazo correspondiente. U vale 14, pongo 14, igual A vale 4, más el número de términos es 7, menos 1 y la diferencia es lo que necesitamos encontrar para poder construir la progresión. 14 es igual a 4 más 7 menos 1, 6 multiplicado por la diferencia. Pues como al lado derecho está la variable cambio, 4 más 6D es igual a 14. Despejo ahora sí, 6D es igual a 14. El 4 que es positivo viene con signo negativo. 6D es igual, 14 menos 4, 10. Si despejo diferencia es igual a 10 sobre 6. Simplifico, la mitad 5, la mitad 3, D de diferencia es igual a 5 tercios. Encontrada la diferencia, vamos en este momento a armar nuestra progresión aritmética. O aquí mejor, progresión aritmética. Partimos del primer término. ¿Cuánto vale nuestro primer término? A, vale 4. Le ponemos entonces aquí 4. Coma. Este 4 debo sumarle más el 5 tercios y de esa manera encuentro el segundo término. 4 más 5 tercios. Cuando yo tenga que resolver un entero y una fracción, hago lo siguiente. Multiplico el denominador por el entero. 3 por 4, 12. Y 12 más 5, 17 tercios. Ese es el número, el segundo término, 17 tercios, el que continúa, coma.
Ahora, este 17 tercios le debo sumar más la diferencia 5 tercios. A todos vamos a ir sumando la misma diferencia. Como es una fracción homogénea, se mantiene el 3. 17 más 5, 22. Entonces acá obtenemos 22 tercios. Este 22 tercios le vamos a sumar más la diferencia 5 tercios. Se mantiene el mismo denominador 3. 22 más 5, 27. 27 para 3 a 9. Como siguiente término viene 9. Luego, 9 debo sumarle más 5 tercios. 3 por 9 o 9 por 3, 27. 27 más 5, 32. Y se mantiene el denominador 3. 32 tercios. Este 32 tercios le sumamos más los 5 tercios. 32 más 5, 37 tercios. Y ponemos aquí 37 tercios. El 37 tercios más los 5 tercios. 37 más 5, 42 tercios. Si simplifico la tercera 1 llevo 1 de 12, 4. Como respuesta me queda 14. Y le ponemos acá, 14. Entonces, ¿qué es lo que me pedía? Decía que interpole 5 medios aritméticos. Aquí empezó con el 4 y terminamos en el 14. Y aquí dentro, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están interpolados esos 5 medios geométricos. Construida esta progresión, yo puedo sacar también el término medio. Y nos decía el término medio, cuando el número de términos sea impar, va a haber término medio. Aquí, ¿cuántos hay? Decíamos que hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el término que está en el medio? Este de aquí, el 9. Entonces, el término medio de esta progresión ha sido 9. Pero también hay cómo calcular el término medio con una fórmula. El término medio no es más que la suma del primer término más el último término y esto dividido para 2. Veamos si es cierto. El término medio es igual. ¿Cuánto valía el primer término? 4. Más, ¿cuánto valía el último término? 14. Y esto lo dividimos para 2. El término medio es igual. 4 más 14, 18, dividido para 2. El término medio es igual. La mitad, 9. Y mire, sale lo mismo. 9, 9. Aquí está con una fórmula y aquí está con la progresión. Porque puede hacer que un ejercicio solo me diga, hace el término medio de 4 y 14, interpolando 5 medios aritméticos. Entonces ahí, para no hacer todo esto, no construir la progresión, aplica la fórmula y tranquilamente puede encontrar el término medio. Esto ocurre cuando son impares. ¿Qué pasa cuando son pares? Ejercicio número 7. Nos dice ahora que interpole 4 medios aritméticos entre 4 y 10. Pongamos aquí datos. Entre 4 y 10. El primer término de esta progresión es 4. El último término vale 10. El número de términos nos decía que interpole 4. 4 más los dos extremos, en total 6. Incógnita.
nos pide calcular la diferencia para luego de eso poder construir la progresión aritmética. Solución. U de último término es igual a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. El último término vale 10 igual, el primer término vale 4 más el número de términos 6 menos 1 multiplicado por la diferencia, que es la incógnita que necesitamos encontrar. 10 es igual a 4 más 6 menos 1, 5D. Entonces cambiamos al primer miembro donde está la variable, es igual a 10. Ahora sí despejo. 5D es igual a 10 menos 4. 5D es igual a 6. La diferencia ha sido igual a 6 quintos. Encontrada la diferencia, armemos la progresión aritmética. ¿Cuál es el número que inicia? Es el 4. A ese 4 debemos irle agregando 4 más 6 quintos. 5 por 4, 20 más 6, 26 quintos. Ya tenemos el primer término interpolado. Ahora el 26 quintos le sumamos más la diferencia 6 quintos. Se mantiene el mismo denominador, 26 más 6, 32 quintos. Pongo aquí 32 quintos. 32 quintos más los 6 quintos. 32 más 6, 38 quintos. 38 quintos. 38 quintos más 6 quintos. Uy. 38 quintos más 6 quintos. 44 quintos. Ahora, el 44 quintos más 6 quintos. 44 más 6, 50 quintos. La quinta 1, la quinta 10. El último término es 10. Entonces, hemos interpolado entre el 4 y el 10, 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Aquí no hay término medio, porque el número de términos son pares. Lo que podríamos hacer es realizar la suma de los extremos y el resultado va a ser lo mismo. Pero aquí lo que me pedía es que calculemos o interpolemos ese número de términos. Vamos con unos problemitas ahora y poder ir ya finalizando la clase. Entonces, todo sobre progresiones aritméticas correspondería a ser la autoevaluación número 1, que lo cargaré en la plataforma a partir del día de mañana, ¿no? Para que ustedes puedan ya seguir revisando. Número 8. Datos. Dos puntos. Nos dice, si un cuerpo compacto cae 16 centímetros durante el primer segundo, tenemos la progresión aritmética. Nos dice que cae 16 centímetros durante el primer segundo, 48 centímetros durante el segundo, 80 durante el tercero y así sucesivamente. ¿Qué distancia caerá durante el séptimo segundo? Entonces,
De esta progresión aritmética conocemos que el primer término ha valido 16. Puedo sacar la diferencia que decíamos simplemente restando. ¿Cuánto es 48 menos 16? Eso me da 32. O si yo resto 80 menos 48, sigue siendo 32. Decía durante el séptimo segundo, n es igual a 7. Incógnita. ¿Qué pregunta? Dice, ¿qué distancia caerá durante el séptimo segundo y durante los primeros 7 segundos? Eso significa el último término y la suma de términos de esa progresión. Solución. 2 puntos. La fórmula U de último término es igual a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Último término, esa es la incógnita. Eso es lo que me pide primerito. Primer término 16 más n menos 1. N vale 7. 7 menos 1, 6. Y eso multiplicado por la diferencia que vale 32. U de último término, mantenemos el 16 más y primero realizamos el producto. ¿Cuánto es 6 por 32? 192. Último término, sumando 192 más 16, 208. Y ahora nos pide la suma de términos. S sub n es igual a n sobre 2. Veamos si es que puedo aplicar la fórmula más corta, la primera. S sub n, 2n sobre 2 multiplicado por a más u. S sub n es igual. Número de términos 7 y eso lo divido para 2. Primer término 16 más el último término que acabo de calcular 208. S sub n es igual. Entre 7 y 2 no puedo simplificar, mantengo. Si sumamos 16 más 208, 224. S sub n, aquí sí ya puedo simplificar. Mitad 1, mitad 1, 1, 2. Si multiplico 7 por 112, 7 por 2, 14, 7 por 1, 7 y 1, 8, 7 por 1, 7. Pues la suma ha sido 784. 9. Una máquina costó $2,500. Pues tenemos como datos, dice que una máquina costó $2,500 y el valor de esta se deprecia anualmente en $200. Si su valor de desecho es de $300, ¿cuál es su vida útil? Como datos tenemos aquí el primer término y nos dice que la máquina costó $2,500. Pero aquí hay algo. Y el valor de esta se deprecia anualmente en $200. Entonces voy a restar lo que se deprecia. Y esto sería el primer término, es decir, $2,300. Como dice que se deprecia anualmente, hay una diferencia de menos 200, es lo que se deprecia. Y el valor de desecho, es decir, el último término vale 300. Pues al final, de lo que valía 2,500, se va reduciendo hasta llegar a un valor de 300. ¿Qué es lo que pide como incógnita en este ejercicio? Nos dice cuál es la vida útil. La vida útil representa el tiempo, es decir, n, número de términos. Solución. 2 puntos. No habla aquí de suma de términos, entonces aplicamos la primera fórmula. U de último término es igual a más paréntesis
n menos 1 multiplicado por la diferencia. Último término, 300, igual a de primer término, 2300, más n, número de términos, desconozco, n menos 1, y multiplicado por la diferencia. Aquí tener mucho cuidado, porque esta diferencia es negativa. Entonces hay que poner dentro de un paréntesis, por paréntesis menos 200. Mantengo el 300. Igual, 2300. Aquí, de una vez distributiva. Más por menos, menos 200n, y menos por menos más 200 por 1, 200. Como aquí la variable es negativa, si le cambio al segundo miembro se va a hacer positiva. 200n es igual 2300 más los 200. El 300 que es positivo pasaría con negativo. 200n es igual 2300 más 200, 2500. 2500 menos 300, 2200. N es igual 2200 dividido para 200. Simplifico, dos ceros, mitad 1, mitad 11, N es igual, y esto representa 11 años, la respuesta. Entonces, en 11 años de 2.500 con un deprecio de $200, va a llegar a costar esa máquina $300 en 11 años, el tiempo que pedía. Hagamos un ejercicio de esto extra. Después de eso hay unas actividades que usted puede revisar, ejercicios, y puede salirle este que es el número 6. Ahí hay unos ejercicios propuestos. Hago este porque hay un grado de dificultad en este. Pongamos datos. El ejercicio 6 dice lo siguiente. Una progresión aritmética tiene como décimo término a 17 y como décimo cuarto término a 30. Encontrar el primer término y la diferencia. Entonces nos dice que hay un último término. Una progresión aritmética tiene 20 términos. Una progresión aritmética tiene como décimo término a 17. Entonces, vamos a diferenciar. U sub 10, décimo término, dice que vale 17. Entonces aquí voy a ponerle que el número de términos es igual a 10. Continúa. Y como décimo cuarto término a 30. Entonces, U sub 14, eso representa décimo cuarto término, es igual a 30. Número de términos ahora es 14. Incógnita. Pide que calculemos encontrar el primer término y la diferencia. El primer término simbolizamos con A y la diferencia con D. Dos cosas nos pide aquí. Solución. Dos puntos. La fórmula U de último término es igual a A más paréntesis N menos 1 multiplicado por la diferencia.
Entonces vamos a sacar aquí de cada uno, ¿no? Dice que aquí U vale 17. Esto es igual a de primer término más N menos 1. N vale 10 menos 1 y esto por la diferencia. 17 es igual a más 10 menos 1, 9D. Si ordenamos, ponemos la variable al lado izquierdo, a más 9D, esto es igual a 17. Están las dos variables, esto pasa a ser la ecuación número 1. Vamos con la segunda. Ahora dice que el último término vale 30. Reemplazaríamos 30, va a ser igual. A desconocemos como primer término, más, paréntesis, número de términos 14, menos 1, y esto multiplicado también por la diferencia. 30 es igual a más 14 menos 1, 13D. Lo mismo, A más 13D, esto ha sido igual a 30. Ecuación 2. Entonces tenemos dos ecuaciones. A más 9D, la primera es igual a 17 y la segunda A más 13D es igual a 30. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, hacemos intersección entre las dos. Eliminamos una de las dos variables. Como aquí es A positivo y acá también es A positivo, una de las dos tiene que multiplicarse por menos 1. Entonces la primera, más por menos, menos A, más por menos, menos 9D, esto es igual más por menos, menos 17. La segunda ecuación se mantiene, A más 13D, esto es igual a 30. Y sumamos algebraicamente. Se ha eliminado la A, que son opuestos, menos 9 más 13, 4D. Esto es igual 30 menos 17, eso me da 13. Despejamos la diferencia, ha sido igual a 13 cuartos. Ya está calculado la diferencia. Ahora, para encontrar el primer término, solo reemplazamos. Reemplazo esta diferencia en, puede ser en la primera ecuación, puede ser en la segunda ecuación. Voy a reemplazar en la primera, que es A más 9D es igual a 17. A más 9, paréntesis, la diferencia 13 cuartos es igual a 17. A más, si yo multiplico 9 por 13, me da 117 sobre 4. Y esto es igual a 17. Despejo, A de primer término es igual. 17 es positivo, pasaría con signo negativo. Menos 117 cuartos. A es igual. Entonces 4 por 17 y ese resultado menos 117 me da menos 49 y se mantiene el 4 que es el denominador. Menos 49 cuartos. Creo que con eso es todo. Nos estaríamos viendo la próxima semana para en cambio ver progresiones geométricas. Recuerden de este tema que es progresiones aritméticas, se subirá a la plataforma este primer cuestionario. Momentáneamente, si analizamos en la plataforma, no he cargado todavía la de ustedes, no está designado el curso, como ese cambio lo tuvimos que hacer el día de hoy, pero vamos a indicar en una, ¿no? Ahí estaría la asignatura y en la primera semana, entonces cargará o se cargará un video respecto al tema que estamos viendo, un recurso, una presentación sobre el tema que estamos viendo y aquí debajo estarán los dos videos que estamos grabando en este momento y la autoevaluación número 1. Esta es la que ustedes deben dar, la primera autoevaluación.
Yo creo que ya el día de mañana cargaría las preguntas para que estemos listos. Si no cargo mañana, que es día viernes, máximo el día sábado, ya tendrán ustedes para que puedan igualarse. No nos dejemos que se acumulen las actividades. Recuerden que hay que cumplir algunas cosas en estos 2 meses y medio más o menos que tenemos para trabajar y aprobar este año lectivo. De mi parte, muchas gracias. Nos estaremos viendo el próximo día jueves. No se olviden conectarse a la misma hora. Ya les enviaremos el link respectivo, aunque es el mismo. Gracias, dicen hasta mañana. Gracias, que les vaya bien. Gracias, Licen. Gracias.